Como siempre, yo les voy a... Hoy estamos haciendo el repaso intenso de la tercera unidad. Como ustedes ya saben, pueden preguntar a través del chat o a través de su micrófono. Eh, la idea es que cualquier duda que tengan, o si algo que yo digo no se entiende o no me explico de manera correcta, lo puedan preguntar. Así vamos salvando todas las dudas. Y vamos a ver los temas que quedaron del otro día, que eran la unidad 3, modelos celulares, tanto procariota como eucariota. Esta introducción es la misma diapositiva que ya habíamos visto la otra vez, que decíamos que la teoría celular hablaba de que todo organismo vivo se compone de una o de más células, que todas las células se originan de una célula preexistente, o sea, no nacen del aire mágicamente, sino que tienen que tener una antecesora, y que las reacciones químicas de cualquier organismo se producen adentro de esas células. Y además, en las células se encuentra la información genética de los organismos que forman parte, digamos. Y esta información es la que se transmite de madre a hija. Bien. En primer lugar, el modelo celular que vamos a tener en biología es el modelo procariota. Y este es el primero que se cree que surge. Y se llama procariota porque no poseen un núcleo verdadero que se proteja el material genético. O sea, esto es una célula procariota, por ejemplo, es una bacteria, y acá ustedes ven todos estos esto que parece todo así enrollado, un lío de cables, digamos, o de hilos. Bueno, esto de acá adentro sería el material genético, el ADN o el ARN de esa bacteria, y la forma en la que se dispone se llama nucleoide. No se llama núcleo porque se dice que las células procariotas no tienen núcleo. Por eso son procariotas, porque no tienen un núcleo verdadero. Además, todo esto rosadito vendría a ser el citoplasma, que sería como un mar en donde está inmerso todos los componentes celulares. Los circulitos estos chiquitos son los ribosomas, que después vamos a ir viendo para qué sirven, pero participan en la traducción de las proteínas. Voy a silenciar a todos porque hay un ruido. Además, las células procariotas tienen plásmidos, que son pedacitos de ADN más chiquitos que les sirven para algunas funciones particulares. Tienen una pared celular que las cubre y dice, bueno, hasta acá llega la célula. Pueden tener flagelos, que son este coso largo acá, que lo usan para movilizarse. Ya vamos a ir viendo cada uno de los distintos componentes celulares. Fimbras o pili, que sirven también algunas de movilidad, otras para alimentarse. Y la membrana plasmática, que viene junto con la pared celular. No en todos los casos, pero en general es así. O sea, no todas las células tienen pared celular. Bien, creo que repasamos bien todo eso. Y después, bueno, ¿cuáles son los organismos que están dentro del dominio procariota? Ahí están. En general, las bacterias son las células procariotas por excelencia, y además están las arqueas, que son muy parecidas a las bacterias, pero más primitivas, y dentro de las bacterias también están las cianobacterias, y bueno, en general el organismo procariota por excelencia es la bacteria, y también las arqueas, que son un tipo de bacterias anteriores, digamos. Como ustedes pueden ver ahí, son muy pequeñas, tienen un tamaño muy pequeño, solamente visible al microscopio. Y una cosa importante es la pared celular de las procariotas. Y acá entra la primera diferencia que puede llegar a haber entre las procariotas, que es la pared celular. Depende de la pared celular, las procariotas o las bacterias se van a poder clasificar en gram negativas y en gram positivas. El nombre de esta técnica el nombre de esta denominación proviene de la técnica en la que se colorea, pero no sé si eso se lo van a pedir.
pero sí tienen que saber las diferencias. Y para que vean, esta sería la pared celular de una bacteria gram negativa, en donde, como ustedes ven, está la membrana plasmática acá abajo. Luego hay una única capa de péptidoglucano y una membrana superficial parecida a la membrana plasmática de acá abajo, digamos. Entonces, estas son las gram negativas. Como ustedes ven acá, la membrana está formada por lípidos, proteínas, todas cosas que ya estuvimos viendo en la clase pasada. Y después, la gram positiva, fíjense, tiene la misma membrana plasmática que la gram negativa, pero la diferencia es que la pared celular está compuesta por muchas capas de péptidoglucano, que le da por ahí un poco más de... son un poco más fuertes las gram negativas, digamos, coloquialmente. Y también tienen estos que son los ácidos teicoicos, que son estas ramitas así celestes que ustedes ven ahí ilustradas. Entonces, la membrana plasmática está presente en las dos. La diferencia es que la gram negativa tiene una capita nomás de péptidoglucano y una membrana superficial. En cambio, las gram positivas tienen muchas capas de péptidoglucano y no tienen una membrana superficial. Esa sería una de las principales clasificaciones que vamos a poder hacer de las procariotas. Bien, después, como les dije, las procariotas tienen flagelos, es como una cola que les sirve para movilizarse en general. Y bueno, acá explica un poco cómo es el flagelo, pero tampoco me parece que es necesario que se sepan todos los componentes del flagelo. Sepan para qué sirve. Acá, bueno, explica la diferencia, cómo está puesto, digamos, el flagelo en gram positivas y gram negativas. Fíjense en acá, la capa de peptidoglucano, acá una única capa de peptidoglucano y una membrana externa. Esa es la diferencia entre las gram positivas y las gram negativas. Y después ya meternos específicamente cómo está puesto acá el flagelo es un poco ir muy al fino. Bien, habíamos dicho que todas las células tienen un material genético, que eso es lo que se va heredando, digamos, a lo largo del tiempo, y en particular en las procariotas habíamos dicho que no tenían núcleo. Y acá podemos diferenciar dos tipos de material genético. Uno, que es el cromosoma bacteriano, que es mucho más grande, que está mucho más, ¿cómo decirlo?, mezclado, enrollado, de alguna manera más, ¿cómo decir?, desacomodado. Es mucho más grande, como les dije, es circular, no tiene proteínas histonas, esta es una diferencia que van a encontrar cuando veamos eucariotas, y es de mayor tamaño. En cambio, los plásmidos son más chiquitos, son circulares, tampoco están asociados a proteínas histonas, y tienen menor tamaño. Entonces, la diferencia en general entre el cromosoma y los plásmidos es que el cromosoma es más grande y los plásmidos son más chiquitos. Acá está la información genética de la bacteria y acá también hay información genética, pero por ahí son aplicaciones que le sirve a la bacteria para ir sobreviviendo, digamos. No sé si hay que meterse mucho en eso tampoco. Bien, ¿cómo se pueden reproducir las células procariotas? Acá hay dos maneras. Una que es la fisión binaria, que lo que hace es el cromosoma se fija en la membrana plasmática, fíjense en este dibujito acá, está muy bien explicado, se replica, o sea, se duplica el ADN, acá ven, ya tengo dos ADN cromosomales copia, y la célula se alarga, fíjense, de esta chiquita acá se alarga, y empieza a crecer la pared celular hacia el interior, hasta que se corta acá en un proceso que se llama citocinesis, y se da dos copias exactamente iguales a esta. O sea, de esta sacamos dos copias. Entonces el ADN se fija, se duplica, una vez que tengo los dos ADN, estiro la célula,
y después la pared celular empieza a crecer hacia el medio y la corto al medio, digamos, coloquialmente hablando. Bien, ¿cómo es el otro tipo de reproducción? Bien, es la conjugación. Para eso hay una organela especializada, que es el pilus, que lo tira, digamos, y le va a dar a la otra bacteria, y ahí va a haber un intercambio del ADN, y ahí es como se traspasa el ADN del plásmido. Acá no estamos hablando del ADN anterior, que era del cromosoma, sino un plásmido se transfiere a la otra bacteria. Acá se hace la copia y acá ambos tienen el mismo ADN. Y por último, ¿qué formas tienen estas bacterias? Bueno, están los cocos, que son los redonditos. Además de la forma en que se agrupan los cocos, se pueden llamar diplococos o estreptococos si se agrupan en cadenas. Y después también hay otra forma de agrupar los cocos, que son en tetradas, o sea, de a 4, en sarcinas, como en un cubito, y estafilococos de esta forma. Después la otra forma de bacterias es los bacilos, que son como más alargaditos, y depende de la forma en la que se pongan, se puede ser diplobacilos o streptobacilos, cuando se ponen en cadena, y esta es una forma particular que son los cocobacilos, que son como bacilos un poco más redonditos de a 2. Y otra forma son los espirilos, que pueden ser espiroquetas, que tienen esta forma, son un poco más, menos comunes, y vibriones, que tienen esta forma de U. Y de bacterias, bueno, acá hay otras formas de cómo se forman, ya hablando de algunas bacterias en particular, por ejemplo el Streptococcus pyogenes, el Vibrio cholerae y el Clostridium botulinum. Entonces estas son algunas de las formas, ven cómo se pueden ir viendo las bacterias. Y eso es todo lo de procariotas. Bien. No sé si quieren que repasemos algo más de procariotas, si no, pasamos a las células eucariotas, que son un poco más complejas y que son un poco más, están adelante en la evolución, digamos. Bien, entonces, el otro modelo celular es del modelo eucariota, que ahí eu es verdadero, y por eso las células eucariotas están con un núcleo verdadero. Entonces, la diferencia principal entre la eucariota y la procariota, lo que le da el nombre también es que una tiene un núcleo verdadero en donde guarda su ADN, su material genético, y la otra no. La otra lo tiene desparramado por el citoplasma. O sea, lo tiene en un nucleoide, pero no llega a ser un núcleo. Bien, entonces, además tiene un sistema de endomembranas altamente organizado que divide la célula en compartimientos y funciones, lo que se llaman organelas. Entonces, como vemos acá, esta es una célula animal. También hay que ver que las eucariotas se pueden dividir en células animales y células vegetales. Esta es una célula animal. Y acá vemos que, comparándola, a ver si tengo acá el... Fíjense en esta célula procariota, en donde tiene el ADN todo desparramado acá en el medio y solo algunos componentes. Fíjense en esta, que tienen todo altamente organizado. Tienen un núcleo, tienen un retículo endoplasmático, tienen un aparato de Golgi, tienen unas mitocondrias, vacuolas, lisosomas. Bueno,
centríolos, hay un montón de cosas, que ya las vamos a ir viendo detalladamente a lo largo de la presentación. Bien, ¿y cuáles son los organismos eucariotas? Bueno, los procariotas son las bacterias y las arqueas, y nada más. Después, todos los organismos que quedan afuera de eso son procariotas, digamos. Hay que tener en cuenta algo que por ahí, no sé si se los nombra en algún lugar, pero los virus no son ni procariotas ni eucariotas. Los virus no se consideran vida. Así que eso, por las dudas, ténganlo en cuenta. ¿En qué organismos los encontramos? Bueno, todos los seres vivos pertenecientes a Eucaria, protistas, hongos, plantas y animales. Ustedes mirarán esto y dirán, ¿eso es una bacteria? ¿Eso es un organismo procariota? No. Esto seguramente puede llegar a ser una levadura, que es muy parecido, pero es eucariota y tiene todo el sistema completo, digamos. Acá ven los hongos, las plantas, los animales y un montón de cosas más. Bien, acá no tenemos, por lo menos en el modelo animal, no tenemos una pared celular como hablábamos antes. Acá tenemos una membrana celular que se habla de un mosaico fluido. Acuérdense, esto acá son los famosos fosfolípidos, que tienen una cabeza polar y una cola apolar. Es una doble membrana fosfolipídica que tiene proteínas, estos son proteínas, fíjense en alfa-hélice, lo que veíamos el otro día, proteínas que pueden ser integrales o que pueden aparecer para un lado o para el otro de la membrana. Tienen colesterol, lo que le da más o menos fluidez a la membrana. Acá ven proteínas integrales que van a ser de canales para que las cosas entren o salgan de la membrana. Esto es como la protección que tiene la célula. La membrana es lo que lo cubre de afuera, la que va a mantener la concentración de aniones y cationes adentro de la célula, la que va a permitir o no que ingresen ciertos tipos de compuestos, proteínas, grasa, lo que sea. Y después por ejemplo, también acá hay glicoproteínas, que las veíamos también en la última clase. Fíjense, estas son las cadenas de carbohidratos y acá está la proteína. Bueno, y después, por el lado de afuera está el fluido extracelular y por el lado de adentro está el citosol. Acuérdense en que el citosol es todo lo que está dentro de la célula. Todo el líquido que está dando vuelta dentro de la célula es el citosol. Bien, como les dije, tienen fosfolípidos que forman la bicapa fosfolipídica, las colas hidrofóbicas se orientan hacia el interior y las cabezas hacia el exterior, lo que hablábamos recién. El colesterol se intercala entre los fosfolípidos, aumenta la impermeabilidad y mantiene la fluidez. Están las proteínas integrales, que les decía, transmembranosas, o sea que atraviesan la membrana de un lado y del otro. Las periféricas, que no penetran en el interior de la membrana y se encuentran de un lado o del otro. Y oligosacáridos unidos a lípidos o las famosas glucoproteínas. Entonces, como ven ustedes acá, esta por ejemplo, la de acá abajo es una proteína periférica, está apoyada acá y solamente afecta al interior, al citosol. Estas son proteínas integrales, fíjense que están en toda la membrana. Acá hay glicoproteínas. Acá fíjense hay glicolípidos, que también los veíamos. Esta es la cadena de azúcar y esta es la cadena grasas. Y fíjense en el colesterol intercalado entre medio de la membrana, lo que le da distintos grados de fluidez. Bien. Ahora ustedes me dirán, todo eso está dentro de una célula. ¿Y cómo hace esa célula para tener una forma, para tener cierta estructura, que las cosas no se vayan para cualquier lado? Bueno, para eso está el citoesqueleto, que lo que hace es organiza justamente el citoplasma y las organelas de las células eucariotas para que tengan alguna forma. Dentro del citoesqueleto encontramos tres tipos de moléculas, que son los filamentos intermedios, los microtúbulos y los filamentos de actina.
Fíjense acá, cada uno cumple su función específica, pero esta, por ejemplo, le da la forma a los costados, los microtúbulos sostienen algunas organelas y estos filamentos intermedios también. Después, para ampliar bien a qué se dedica cada uno, pueden ir al libro, pero básicamente sepan que hay 3 y que sirven para organizar el citoesqueleto. Bueno, acá lo explica. Estos son los microtúbulos, están compuestos por una proteína que se llama tubulina y tienen 13 protofilamentos. Acá están las funciones: formar los centríolos, cilios, flagelos, y además intervienen en el transporte de las células, formando pistas en donde circulan las vesículas. Entonces, lo que hacen estos microtúbulos es, arriba de estos microtúbulos va otra proteína que va transportando cosas de un lado al otro. Es como que forman una ruta en donde pueden ir distintas proteínas y llevar de un lugar al otro de la célula, digámoslo así. Después están los centríolos, que están presentes solamente en las células animales, que lo que hacen, si ustedes se fijan, organizan lo que son los centrosomas para la reproducción. Después ustedes lo van a ver en la reproducción de las células eucariotas. Lo que hacen es organizar los centrosomas y después también van a formar el huso. Entonces, en cada polo de la célula se encuentran los centríolos y los microtúbulos. Fíjense en que acá están, o sea, acá está el centríolo y acá están los microtúbulos. Y es lo que le da un poco también la forma. Después acá, estas que parecen mariposas serían las proteínas. No, perdón, estos que parecen mariposas son los cromosomas. Eso ya lo vamos a ir viendo. Y también las eucariotas pueden llegar a tener, no todas, cilios y flagelos que también le dan movilidad. Los flagelos son más largos y más escasos, y los cilios son más cortos y más numerosos. Esa sería como la gran diferencia. Fíjense acá, por ejemplo, los espermatozoides tienen flagelos que le dan la movilidad. Y después, los filamentos intermedios y los microfilamentos, por ahí son los que le dan la estructura externa a la célula. Pero bueno, sepan que los 3 forman parte del citoesqueleto, y los 3, a grandes rasgos, cada uno con sus diferencias, les da un poco de estructura a la célula. Bien, después pasamos a esto, que son los ribosomas. No sé si alguna vez escucharon hablar de esto, pero los ribosomas se encargan de la traducción de las proteínas. Yo acá les voy a dejar voy a anotar acá algo, porque por ahí hablar de ribosomas en el medio de la nada es medio extraño. Usted tiene que saber que la información que está almacenada en el ADN, primero se va a transcribir a ARN y después se va a traducir a proteína. Bueno, para eso necesita de los ribosomas. Acá es donde entran los ribosomas. Cuando el ARN se transforma en proteína, ahí aparecen los ribosomas, que tienen 2 subunidades, la 40S. Esto es por el tamaño, digamos, el coeficiente de sedimentación, 60S y 40S. Entonces, los ribosomas ¿para qué sirven? Vamos a resumirlo. Sirven para traducir
ARN a proteína, y también tienen algunos componentes de ARN, pero son proteínas que ayudan a otras proteínas a sintetizarse. Las endomembranas, ¿para qué sirven? Bueno, el sistema de endomembranas es un conjunto de organelas que están interconectados. Empiezan en la envoltura nuclear, o sea, todo lo que rodea el núcleo. El núcleo tiene como su propia, digamos, membrana plasmática, en donde guarda la información. Después, dentro del sistema de endomembrana está el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi, los lisosomas, las vacuolas, las vesículas de secreción, los endosomas y los peroxisomas. Y también hay que tener en cuenta acá, y hay que hacer una distinción, que las mitocondrias y los cloroplastos, por más que estén rodeadas por una membrana, no se consideran parte del sistema de endomembrana. Y los ribosomas no están rodeados por membranas, por lo tanto no son organelas, son supramacromoléculas. Esto tenganlo en cuenta. Vamos por parte porque es un montón de información. Bien, esto es el núcleo celular. Acá adentro se encuentran el ADN y esta sería la membrana que protege al ADN del exterior. Entonces tiene una membrana externa, una membrana interna y adentro se llama un espacio perinuclear. Y tiene poros nucleares, que es por donde va a entrar ADN, donde va a salir el ADN o el ARN, y van a entrar distintas cosas. En los poros son los que van a permitir decir, bueno, esto entra, esto sale. Si no tuviera eso, cualquier cosa iría al núcleo. Pero no, tiene un sistema que lo que hace es decidir qué es lo que entra y qué es lo que sale. Dentro del núcleo está, como habíamos dicho, el material genético. Y el material genético, como ustedes no sé si saben, pero el material genético es muy extenso. O sea, el material genético que tiene una persona, si ustedes lo ponen en una cadena lineal, sería algo muy largo. Entonces lo que hace el ADN es organizarse y de esta doble hélice que veíamos el otro día, se acopla con estas proteínas histonas que hoy veíamos que las procariotas no la tenían, y forma filamentos de cromatina. Y después una estructura enrollada en hélice, y después termina formando esto que se llama cromosoma, que tiene un centrómero, y acá es donde están uno de los filamentos que veíamos hoy, y tiene esta forma. Entonces, cuando ustedes ven un cromosoma está compuesto por ADN y proteínas histonas. Bien, después tenemos otras organelas, como son el retículo endoplasmático rugoso. Fíjense en dónde está el núcleo, y pegado al núcleo está el retículo endoplasmático rugoso, que tiene estos puntitos que son los ribosomas. Bien, y como dijimos, en los ribosomas se producía la síntesis de proteínas. Y acá entonces, acuérdense en que hoy les dije ADN, ARN, proteína. Bueno, en el núcleo está la información del ADN, luego esa información sale en forma de ARN y se empieza a traducir a proteínas en el retículo endoplasmático. No todo va a terminar acá, va a depender de qué tipo de proteína sea. Pero sepan que el retículo endoplasmático rugoso también está comprometido en la síntesis de proteínas de exportación, que generalmente son proteínas que van a terminar en membrana plasmática o en algún tipo de membrana.
Bien. Después está el retículo endoplasmático liso, que tiene varias funciones, que ustedes las pueden ver acá, que son la síntesis de lípidos, la síntesis de triglicéridos, de esteroides, trabaja en la detoxificación, reserva y liberación de calcio y movilización de glucosa. Y también está el complejo o el aparato de Golgi, que está comunicado con el retículo endoplasmático y la membrana celular y forma parte de una segunda parte de la traducción de proteínas, que son las glicosidaciones de proteínas y de lípidos. Acuérdense, fíjense en esto acá, a ver si está acá o si no vamos para acá arriba. Vamos a ver acá, donde estaba todo junto. Y acá está el núcleo, acá está el retículo endoplasmático rugoso y acá está el aparato de Golgi. Entonces la proteína sale de acá, perdón, el ARN sale, se empieza a traducir acá en el retículo endoplasmático rugoso, y si tiene que glicosidarse, va a terminar acá en el aparato de Golgi. Otras proteínas, no todas las proteínas terminan acá en el retículo endoplasmático rugoso. Pero bueno, para que sepan cómo viene el caminito en el caso de que tengan que ir a glicosidarse. Bien. Después también están los lisosomas, que como su nombre lo indica, lo que hacen es la lisis. Cuando se habla de lisis se habla de la destrucción de generalmente distintos compuestos. Fíjense en lo que hay adentro de los lisosomas, son hidrolasas ácidas, o sea, el pH de acá es muy bajo, y lo que hace es destruir materiales que molesten, digamos, en la célula. Los materiales que entran a los lisosomas generalmente vienen por endocitosis, y después, una vez que ya está destruido ese material, bueno, se libera al medio extracelular. Entonces, acá adentro hay nucleasas, o sea, destruyen ácidos nucleicos, proteasas, que destruyen proteínas, bueno, lipasas, destruyen distintos tipos de lípidos, fosfatasas. Digamos que los lisosomas son una gran destrucción de cosas. Fíjense acá, el pH del citosol es 7,2, un pH neutro, y adentro de los lisosomas hay un pH de 5, mucho más ácido. Acá ven cómo este alimento, le llama, ingresa a través de una vacuola, perdón, a través de un... Sí, también es una vacuola, y el lisosoma como que se le une acá y destruye todo lo que tenía adentro. Le transfiere su pH y lo destruye. O acá, por ejemplo, un lisosoma destruyendo un órgano dañado. O sea, hay distintos tipos de cosas que pueden hacer, pero siempre destruyen, digamos. Los peroxisomas son similares en algún aspecto, pero se encargan más específicamente de los ácidos grasos y de las purinas. Y producen a través de o sea, producen mucha agua oxigenada, y eso es tóxico para la célula. Los peroxisomas también, bien, los peroxisomas es lo que dijimos recién, y lo que hacen los peroxisomas es que se autorreplican, o sea que se producen por ellos mismos. Fíjense acá que los lisosomas salían del aparato de Golgi, en cambio los peroxisomas por sí mismos se pueden autorreplicar. Todas esas cosas no sé si son muy importantes saberlas, sí son muy importantes saberlas las funciones que tienen. Después llegamos a las mitocondrias, que esto es
otro asunto. Acá la mitocondria, como ustedes ven, que por ahí esto les puede ayudar, es muy parecida a lo que veíamos a la célula procariota. Y se cree, hay una teoría que dice que la célula eucariota endocitó a las mitocondrias o endocitó a una célula procariota y luego la transformó en su mitocondria. Y que así surge. Entonces, la mitocondria lo que se produce es la respiración celular. La producción de energía se produce adentro de las mitocondrias. Este es cómo se produce la energía, se producen los ATPs, pero ustedes sepan que las mitocondrias tienen una membrana externa, una membrana interna, tienen su propio genoma, que es independiente al ADN del núcleo, digamos, de la célula eucariota, y bueno, tiene esta forma, que son las crestas mitocondriales, y tiene un espacio intermembrana, entre la membrana interna y la membrana externa. Y acá se produce la respiración celular. Bien, esos son todos los componentes exclusivos de células animales. Perdón, de las células animales. Ahora vamos a pasar a las células vegetales, que tienen algunas particularidades. Tienen, a diferencia de las células animales, cloroplastos, una vacuola central muy grande, una pared celular, plasmodesmos y no hay centríolos. Entonces, estas son las principales diferencias, pueden llegar a tomárselas, pero las otras cosas se conservan, digamos. Tienen mitocondrias también. Y vamos a ver qué son los cloroplastos. Los cloroplastos son muy parecidos, no muy parecidos, pero también tienen la misma idea de las mitocondrias, que parece que se vinieron de otro organismo procariota, tienen una membrana externa y una membrana interna, tienen un espacio intermembrana, y tienen estas que son las pilas tilacoides, que van a formar parte de la fotosíntesis, porque en los cloroplastos ocurren los procesos de fotosíntesis. En realidad se produce el transporte de electrones de la generación y se produce la generación de energía dentro de los cloroplastos. Y después están los cromoplastos y los leucoplastos, que como le dice su nombre, estos tienen que ver con el color, y lo que hacen es almacenar algunos compuestos, y los leucoplastos, perdón, los cromoplastos solamente les dan color, pero los leucoplastos almacenan distintos tipos de compuestos. Por ejemplo, los amiroplastos, que se encuentran en las papas, almacenan almidones. Los proteinoplastos almacenan proteínas y los oleico-plastos almacenan aceites. Por ejemplo, en las semillas. Entonces, estos son también organelas especializadas que ayudan a, por ejemplo, leucoplastos a almacenar, cloroplastos a producir energía a través de la fotosíntesis y los cromoplastos a darle color a las distintas células. Los glioxisomas son parecidos a los peroxisomas de las